Muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro segundo conversatorio desarrollado en el marco del curso de Educación Inclusiva de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile y también desarrollada en el marco del proyecto FID de nuestra casa de estudio. Hoy nos juntamos en este conversatorio a dialogar eh, sobre la temática denominada interculturalidad y educación en contexto indígena. Para esto hemos invitado al doctor Héctor Torres Cuevas, académico de la Universidad del Biobío, director de la carrera de Pedagogía en Educación Básica de dicha universidad, sede Chillán, un académico con variadas publicaciones y también una experiencia bastante interesante desde su punto formativo, de formación de base hasta el día de hoy, respecto de educación principalmente en contexto mapuche. El doctor Torres es profesor de educación básica con especialización en educación intercultural por la Universidad Católica de Temuco, magíster en educación con mención en infancia por la misma universidad, y doctor en antropología por la Universidad Laval en Quebec, Canadá. Dentro de los principales proyectos de investigación que ha desarrollado, tiene su proyecto Fondesit de iniciación, denominado Contextualización y Territorialización de la Gestión Educativa de la Escuela en la Araucanía, además del cual es director, además de ser coinvestigador en otros proyectos de la misma naturaleza. Bueno, sin más, dejo al doctor Torres con ustedes para que podamos desarrollar esta conversación. Recordamos que al final de la presentación vamos a dar el tiempo para que puedan realizar consultas, comentarios, a través de audio, de video en la presentación, o también a través del chat, el cual vamos a ir leyendo progresivamente una vez terminada la presentación. Así que, doctor Torres, muchas gracias, bienvenido. Lo dejo. Gracias, Gerardo. ¿Se escucha bien? Pregunta, ¿el tiempo de la presentación, 20 minutos? Sí, con 20 minutos estamos muy bien. Bueno, gracias. Te agradezco la invitación, Gerardo, de poder compartir parte del trabajo que uno viene realizando ya hace su buen tiempo. Entonces, quiero el día de hoy, primero, saludar a cada una y uno de los asistentes, y voy a comenzar a compartir una presentación que les permita, que me permita ir mostrando lo que he preparado para esta tarde. Gerardo me pidió que pudiera conversar y desde ahí tratar una temática que está vinculada con las autonomías educativas e interculturalidad en contextos indígenas, que básicamente es lo que he trabajado durante 3 años con el proyecto Fondesit que he desarrollado, Fondesit de iniciación en la investigación, y también que es la continuidad de una línea de investigación que inicié ya el 2008 hacia adelante, cuando comencé a trabajar en el Centro de Investigación Núcleo Milenio, dirigido por el doctor Daniel Quilaqueo, con quien también hemos publicado distintos trabajos que van en esta temática. Así que el día de hoy quiero presentar parte de los resultados de la investigación y también invitarlos e invitarlas a poder aproximarse a otras formas de entender la educación desde lo que ocurre con los pueblos indígenas, no solo en Chile, sino que también en distintas partes del mundo. Gerardo ya planteó un dato introductorio que es el nombre del proyecto. Lo que quiero presentar son resultados de la investigación
el contexto en el cual he trabajado y también el marco de la discusión del estudio, desde donde se sostiene esta idea, este interés que surge de poder investigar sobre las autonomías educativas y cómo se vinculan con la interculturalidad, con la construcción de procesos interculturales en nuestras sociedades. Brevemente, si algo ha caracterizado en términos de la educación la relación que se da entre pueblos indígenas y los grupos o las sociedades que se instalaron como sociedades coloniales en territorios como el de América, es que la educación ha buscado o ha tenido un perfil colonial y colonizador. Y eso probablemente en la etapa de los imperios o de los gobiernos coloniales, tanto español, portugués, inglés, francés, no logró, estamos hablando siglos XVI, XVII, XVIII, formalizar un sistema escolar que permitiera la asimilación, la colonización a gran escala de la población o de los pueblos indígenas en América, y particularmente lo que nosotros conocemos hoy como Chile. Pero sí instaló una idea fundamental de que lo que se buscaba era colonizar al otro, colonizarlo porque se entendía que era un sujeto inferior, un sujeto que incluso se discutió por largo tiempo si tenía alma o no tenía alma, desde la concepción o desde las discusiones religiosas, y eso fue instalando una idea de cómo generar educación. Y ya cuando se comienzan a conformar los estados nacionales en el siglo XIX, en nuestro territorio, en América, el Estado asumió un rol importante en poder profundizar esta idea de convertir, de asimilar, de evangelizar a los pueblos indígenas. Desde esa perspectiva, en los últimos 200 años, la relación que se ha dado entre pueblos indígenas y estados nacionales es una relación que está cubierta de tensiones, de conflictos, y en el ámbito de la educación, de una lógica que ha buscado asimilar, básicamente asimilar desde lo lingüístico, desde lo cultural, asimilar desde la forma de creer, de pensar, de vivir, a través de distintos procesos. Y desde ahí a mí me interesó poder primero discutir, este marco histórico. Un ejemplo, en Canadá, a partir del siglo XIX, el Estado canadiense construyó una política de los pensionados indígenas. Y los pensionados indígenas pensados para poder asimilar fuera de los hogares, fuera de los territorios de origen de los niños, niñas y jóvenes indígenas, ¿cierto?, alejados de sus familias, fueron sacados, llevados a territorios muy distantes de sus lugares de residencia, con la finalidad de asimilarlos. Asimilarlos a la cultura, a la lengua, al pensamiento, en este caso, de la sociedad inglesa y francesa en el contexto de Canadá. En el contexto de América Latina hemos tenido el mismo. En América Latina se instala a partir del siglo XX, 1920, 1930, 1940, esta lógica de ver al indígena como un sujeto que no tiene la capacidad de salir adelante, entonces hay que integrarlo, y la educación escolar forma parte de esa lógica de integración, y de una integración no negociada, de una integración donde las decisiones fueron tomadas por los que tenían el poder, y en este caso el poder está en el Estado. Otra experiencia, es muy interesante a partir del trabajo que he desarrollado en Chile, solo para poner en contexto de cómo entran en tensiones estas lógicas, estas relaciones de poder asimétricas también entre pueblos indígenas y quienes tienen el poder en el Estado. Hubo un grupo de estudiantes mapuches que en la década de 1920-1930 cuestionó la obra y la tarea que hacían los
misioneros capuchinos. Y particularmente un obispo que fue Guido Beck de Ramberga, un obispo con mucho poder en lo que fue la Araucanía y también parte de lo que hoy es la zona de los ríos, de la región de los ríos, y cuestionaron su labor, la labor de la educación que se lleva a cabo en las escuelas misionales, escuelas dirigidas por confesiones religiosas. Y en la respuesta que se le dio a este grupo, ¿cierto?, de estudiantes mapuche, Guido de Ramberga fue muy claro en decir que para qué pedían una educación distinta si bastaba con simplemente enseñarle a labrar la tierra y a aprender a leer y escribir. Eso era suficiente. Los mapuches no necesitaban ser abogados, médicos o profesores. Bastaba con simplemente que aprendieran lo básico para poder desenvolverse en sus territorios. Entonces, desde las políticas de asimilación que se instalan fuertemente con la construcción de los estados nacionales, claramente lo que se buscó y se ha buscado es anular a los pueblos indígenas como sujetos de derecho y sujetos con derechos para poder desarrollarse y autodeterminarse. Y desde esa perspectiva, eso se practicó muy bien, por ejemplo, con los pensionados indígenas y con el indigenismo, dentro de lo que nosotros hemos visto. Ahora, dentro de estos contextos, a partir también de 1920 hacia adelante, se comienzan a presenciar distintas experiencias, movimientos que han buscado hacer un giro en términos de la relación entre los estados y los pueblos indígenas. Ya cuando existía la Liga de las Naciones, antecesora a las Naciones Unidas, un grupo, una confederación de pueblos radicados entre Canadá y Estados Unidos, que viajó a la sede de la Liga de las Naciones en 1920, la década de 1920, a que se les reconociera con derechos. Se les reconocieron sus derechos para poder relacionarse con los estados. No fueron recibidos, ni siquiera se los atendió, pero fue como el primer hito de un grupo de pueblos indígenas que se dirigió a un organismo con una cobertura mundial, ¿cierto?, la Liga de las Naciones, para poder ser escuchado. A partir de 1960, 1970, los movimientos y organizaciones indígenas comienzan a ser cada vez más fuertes. Canadá, Estados Unidos, Ecuador, Nueva Zelanda, Colombia, Chile. Distintos pueblos comienzan a organizarse y a exigir derechos para poder desarrollarse como pueblo. Eso lleva a que en la década de 1970, ya existiendo las Naciones Unidas, comienza a generarse dentro de las Naciones Unidas un grupo de discusión que ve la necesidad de atender estas demandas por parte de los pueblos indígenas. Todo esto lleva una larga discusión, 1970, 1980, resultado, por ejemplo, de esas demandas, el surgimiento en 1989, porque hay que poner en contexto, del convenio de la OIT, el 169. El 169 surge producto de la presión de los movimientos y organizaciones indígenas. No surge porque los estados en el mundo vieron la necesidad de cambiar su forma de relacionarse con los pueblos indígenas, porque en realidad eso hay que ponerlo en discusión. Surge básicamente porque hubo una presión de larga data donde se fue pidiendo una ampliación de derechos. Y precisamente para contrastar, el 169 vino a reemplazar el convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, que era un convenio que estaba pensado en el 107 en la lógica del indigenismo de Estado. O sea, esa lógica de que había que integrar a los indígenas en nuestra sociedad y que había que integrarlos para que ellos pudieran desarrollarse y ser felices, porque prácticamente así estaba planteado desde esa perspectiva. Ahora, desde la demanda de reconocimiento de derechos por parte de los pueblos indígenas, eso era insuficiente y eso fue decantando en el surgimiento de distintas políticas. Paralelo a ello, los estados nacionales instalaron políticas que nosotros reconocemos hoy en día como multiculturales. Y estas políticas han sido una respuesta que surge también a partir de 1970 por parte de los estados con el propósito de poder, de una u otra manera, de decir, bueno, vamos a reconocer a estos pueblos, a estos grupos que están dentro de la sociedad,
y les vamos a dar un cierto estatus de derechos lingüísticos, culturales inicialmente, pero sin generar un quiebre en la estructura de poder del Estado, como se dice, en la soberanía del Estado. Y ahí también muchos autores en las últimas 2 décadas han hablado de que todas estas políticas multiculturales entran muy bien en la lógica de un multiculturalismo neoliberal. Es decir, reconozco como Estado lo que me conviene, lo que no me molesta. Lo que me molesta, la insurgencia, la lucha por territorio, por reconocimiento de derechos territoriales, eso me molesta, eso no lo reconozco. Esta imagen del indio permitido y el indio insurrecto, que es algo que también ha jugado y ha formado parte de lo que hemos vivido en el último tiempo. Entonces, dentro de este contexto de la discusión, el estudio que he desarrollado ha buscado poder indagar sobre cómo se puede ir repensando la forma de hacer gestión en las escuelas. En este caso, situado en la Araucanía, donde habita el pueblo mapuche de forma histórica, y no solo en la Araucanía, sino que prácticamente en el centro-sur de Chile se concentra mayoritariamente la población mapuche en la actualidad. Ahora, dentro de este contexto, solo para poner en discusión, y después lo podemos ver en la conversación, lo que dicen las normas internacionales. Las normas internacionales que han surgido producto de la presión de los pueblos indígenas, de sus organizaciones, ante organismos como las Naciones Unidas. Está la Declaración de Naciones Unidas de 2007, que plantea en su artículo 14 que los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes. Algo muy, muy interesante, porque a la fecha de hoy, la ley indígena en Chile solo se dedica a promover el reconocimiento de las lenguas y culturas indígenas, pero no ha avanzado una modificación que se alinee en términos jurídicos con lo que plantea el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Pueblos Indígenas de la Naciones Unidas 2007. Estamos bastante atrasados en ese sentido, porque esto básicamente lo que instala es el derecho a la autodeterminación desde lo educativo que tienen todos los pueblos indígenas en el mundo. ¿Dónde he trabajado? Disculpen, en la región de la Araucanía, ahí están marcadas en el mapa las comunas donde he podido hacer el trabajo de campo: Ercilla, Victoria, Traiquén, Galvarino, Cholchol, Padre Las Casas, que son los lugares que he podido recorrer, conversar, hacer talleres de discusión con autoridades mapuches, machi, dirigentes que están en proceso de recuperación de tierra, con profesoras, profesores, educadores tradicionales, padres y madres. O sea, se ha hecho un trabajo bien intenso durante 3 años que ha permitido ir identificando qué ocurre con la educación y qué sentido tiene la escuela. Cómo se puede repensar esa escuela que opera en los contextos mapuches de la Araucanía. Solo en términos de referencia, un breve marco. En la Araucanía, del mismo modo como ha ocurrido en todo contexto indígena en el mundo, la escuela tiene un origen misional y colonial, básicamente pensado para evangelizar y asimilar, en este caso, a la población mapuche. Además, una escuela de carácter rural, complementado con un sistema de internados para los estudiantes que desean continuar estudios, una educación escolar centrada en el nivel primario, hasta 1980 una educación escolar marcada por diferencias lingüísticas, culturales y epistémicas, con una población escolar educada a nivel familiar en la lengua mapuche. Ya en 1990 hacia adelante eso comienza a ir disminuyendo progresivamente. Década de 1990 se inicia una política de AIB en el país, una política de educación intercultural bilingüe que está fijada por la ley indígena del año 93, la 19.253, y desde ahí hacia adelante tenemos una trayectoria de la EIB, o de la interculturalidad, como se reduce muchas veces en el lenguaje, en la escuela y también en la política pública, con distintos matices en Chile. Ahora, ¿qué puedo compartir de lo que he visto en las escuelas? De lo que he logrado constatar. Primero, tenemos escuelas donde la presencia del conocimiento mapuche se reduce en muchos casos
a lo que aquí presenta la foto que obtuve en una escuela del año 2018. Actividades. Al activismo, diríamos, escolar en términos, en el marco de lo intercultural y lo mapuche. Distintas actividades, pero actividades que quedan en eso, en el momento. Después de la actividad, la escuela sigue funcionando con sus marcos dominantes, con su currículum homogeneizante, con su currículum que le cuesta dialogar desde lo intercultural, o desde una lógica intercultural, porque de una u otra manera, esa escuela colonial del siglo XIX, del siglo XX, esa escuela pensada para la asimilación, sigue estando presente. Y por más que tú celebres el Huachipantu un día del año, que está fijado en el calendario escolar, no es suficiente. En otras escuelas, las actividades culturales mapuche en el formato escolar, participan los niños y niñas, y el llamado o denominado profesor intercultural, como Gerardo y quien les habla, que en el sistema escolar estamos siendo denominados como profesores interculturales, cuando en realidad somos profesores de educación básica con mención o con una especialización en educación intercultural. Son ellos los encargados hoy en día en muchas escuelas, también con educadores tradicionales y educadores tradicionales, de hacer, de hacer las actividades que son denominadas interculturales en las escuelas, y donde en algunos casos se observa que participan padres y madres, pero en otros casos ocurre lo que se da en esta foto, que son solo los niños con su profesor quienes participan. El espacio de la interculturalidad en las escuelas, en muchas escuelas, a pesar de que hay una demanda, una exigencia de generar otras formas de pensar, de educar, de enseñar y aprender, seguimos limitando el espacio de la interculturalidad a lugares muy específicos. Y esos lugares no están conectados con la estructura en sí del plan de estudios que tiene una escuela, con sus distintas asignaturas. Miren la foto, ahí está el espacio en su interior, y acá está desde una esquina de la escuela, que lo tomé en 2018, reflejado dónde está la interculturalidad en las escuelas de la Araucanía hoy en día. ¿Dónde está el espacio de la interculturalidad? Está lo más alejado del resto del espacio de la escuela. Y eso también muestra estas dificultades que tenemos para poder construir una educación que potencie, que favorezca proyectos educativos como lo han hecho en Nueva Zelanda, o el enfoque que tienen los maorí en Nueva Zelanda, que es precisamente el construir la capacidad de autodeterminación en niños y niñas. Que eso es un rol que tiene la escuela en el contexto maorí, y que acá nosotros estamos bastante distanciados de lograr algo de ese tipo. También tenemos ejemplos de tensiones en la escuela. Tenemos, como observaban, el espacio de la interculturalidad, ahí bien situado, bien alejado del resto de los docentes, de los asistentes de la educación, y en el espacio central de la escuela, un tipo de tensiones que uno logra ver son las que están vinculadas, por ejemplo, con el nacionalismo chileno. Esto fue en el tiempo de las fiestas patrias. Tomé una parte de todo el himno nacional que está escrito, está con las estrofas que están prescritas, que están, y estaba aquí, visible, dice: si pretende el cañón extranjero nuestro pueblo asado de invadir, desnudemos al punto del acero y sepamos vencer o morir. Un discurso nacionalista vigente en la escuela. Y eso también habla de las dificultades que tiene en contextos como como ocurre en la Araucanía, y no solo en la Araucanía, sino que también en los ríos, me imagino, en los lagos, en Biobío, en el norte del país, de avanzar en una educación que rompa con esta lógica que es de seguir asimilando, de seguir instalando una educación de base colonial, una educación que desconoce los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas. Porque tenemos esta dificultad de poder construir
o de entender que en los contextos de pueblos indígenas se requiere de otras formas de educar, para ir más allá de quizás lograr los logros que te plantea el CIMSE, o de precisamente seguir chilenizando, que es lo que uno observa en muchas escuelas. Esta idea de seguir chilenizando al indígena, porque se entiende que es lo que corresponde, que es lo válido, porque es lo que se ha hecho. Entonces, en nuestro caso, y a partir de lo que he trabajado con el proyecto de investigación, desarrollar un proceso de autonomía educativa, el construir una educación desde un marco intercultural, es un proceso en construcción. Y es un proceso que, desde mi perspectiva, son los nuevos profesoras y profesores los llamados a hacerse responsables y copartícipes de una educación que se piense y se repiense de otra forma, en términos de entender de que hay una demanda, hay una exigencia, muchas veces implícita. Cuando hablas con un padre y una madre, no siempre te van a decir de buena primera que ellos desearían tener otro tipo de educación, o recibir otro tipo de educación para sus hijos e hijas. Muchos están conformes con la educación que reciben. ¿Pero por qué están conformes? Porque también es lo que han visto, es lo único que han visto. Y en ese sentido, cuando hay padres que son críticos precisamente de esta educación que busca chilenizar, que son críticos también de la marginalidad en la que se desarrolla en muchas escuelas la educación intercultural bilingüe, porque es muy marginal dentro del contexto macro o amplio del proceso curricular que se da en la escuela, también se generan procesos que son bien interesantes de poder reflexionar. Les voy a compartir una experiencia. En 2018, en un taller que realizamos en una escuela en la Araucanía, discutimos sobre cómo generar nuevos métodos de enseñanza, o pensar nuevos métodos de enseñanza desde abajo, o sea, con la gente, con los profesores, asistentes, padres y madres. Y recuerdo muy bien una profesora chilena, o diríamos huinca, o no mapuche. Fue muy clara en decir que para ella esto era muy complicado, porque hoy en día los mapuches están muy cambiados, decía ella. No son como era en su época cuando ella estudiaba en la escuela, que era todo más tranquilo, era más pacífico. Ahora, decía ella, están muy cambiados. ¿Y por qué están cambiados? Porque desde que comenzaron a darles tierra, se revolucionaron. Se comenzaron a revolucionar. Y todo, desde su imagen, se alteró el orden. El status quo se rompió. Y en esa misma reunión, una madre y asistente de la educación que trabajaba en la escuela refutó a la profesora. La refutó y le dijo: mire, acá básicamente lo que usted está diciendo es algo racista. Y le dijo todo lo que por mucho tiempo ella se había guardado dentro de sí, y que no lo había podido decir porque no había tenido el espacio dentro de la escuela, para abrir la discusión y plantear de que dentro de la escuela había actitudes y formas de pensar de los docentes que son racistas, o que son abiertamente discriminatorias, son actos discriminatorios. Entonces, en las escuelas, en contexto mapuche, hay una necesidad de que los profesores, y eso lo he podido constatar también al conversar con profesores jóvenes, hay una necesidad de que se vaya remirando el cómo entendemos los derechos y las exigencias que tiene una educación desde una perspectiva autonómica e intercultural. Y por eso creo que aquí hay algo que hay que ir dialogando, abrir estos espacios en términos de lo que significa pensar nuevas formas de hacer educación. Los maorí lo hicieron a partir de 1960 hacia adelante, y después de 40, 50 años están viendo resultados bien interesantes de cómo han dado dentro del espacio escolar una nueva estructura, una nueva forma de organizar los contenidos, una nueva forma de establecer la relación entre los actores familia, escuela, comunidad, o escuela, familia y comunidad. Y eso ha permitido
Por ejemplo, aumentar los niveles de manejo de la lengua maorí en la población que se educan en las escuelas donde hay inmersión profunda. En México, en Chiapas, hay todo un proceso de escuelas autonómicas de facto, porque no están reconocidas por el Estado mexicano, pero son escuelas que tienen una misión y una tarea muy enorme de poder recuperar procesos comunitarios, procesos sociales, culturales, procesos que están vinculados con las actividades propias de los territorios en Chiapas. Y eso te va mostrando que en distintos contextos indígenas existe una necesidad, y también hay tensiones de distinto tipo, tensiones producto de lo que genera el impacto de la industria forestal, de la industria extractivista, o producto también del impacto que generan la mala calidad de las instituciones que están presentes en los territorios indígenas, la negligencia que tienen esas instituciones. Y la escuela, dentro de lo que uno ha podido observar, en muchos contextos sigue siendo una institución negligente, una institución que se construye de espalda a lo que se vive cotidianamente en los territorios en los cuales viven niños, niñas y jóvenes. Para cerrar, y después dejo el espacio abierto a las preguntas, en una reunión de padres, de madres y apoderados, conversaba con una madre y decía: tengo que caminar 16 kilómetros para llegar solo a la reunión, y después 16 kilómetros para volver a mi casa. ¿Por qué razón? Porque la profesora y con el equipo directivo definen las reuniones de padres justo en el horario en el cual en ese sector rural donde ella vive no pasa ningún tipo de locomoción. Entonces muchas veces lo que hacemos en la escuela es totalmente incoherente con lo que ocurre en la vida cotidiana de las personas, y eso va generando tensiones, eso va generando que las personas también discutan o rechacen lo que hacen profesores y profesoras. Entonces de ahí hay un desafío enorme. Vuelvo a insistir en que nosotros podamos tener otras miradas y otras aperturas en términos de lo que ocurre con la educación, la escuela, y lo que exige una sociedad que necesita ser más inter en cómo nos relacionamos. Muchas gracias, Héctor. Damos la posibilidad para que puedan hacer preguntas. Pueden hacerlo a través del chat o directamente acá sobre la plataforma. Así que queda abierta la palabra. Al parecer estamos un poco tímidos hoy día. Héctor, yo quisiera partir con una pregunta. Pensando ya un poquitito fuera de netamente la investigación y posicionándote en tu rol como profesor de educación intercultural y también como académico. ¿Cuáles crees tú que son los desafíos o los ámbitos a los que son desafiados los futuros profesores? Puesto que tú señalas en una parte de tu presentación que son ellos quienes están llamados a cambiar esta situación de discriminación que tú también describes. Mira, creo que en el caso de Chile nosotros... Voy a hablar de lo que ocurre acá en Chile. Lo que se ha desarrollado a partir de 1990 hacia adelante, en términos de interculturalidad o de pensar lo intercultural, ha estado básicamente limitado al desarrollo de un programa en contexto indígena. Y han quedado fuera los no indígenas, los que no somos indígenas, hemos quedado fuera. Y ha sido, de otra manera,
algo que ha marcado la política que se ha desarrollado, se ha desarrollado en Chile, y no solo en Chile, sino que también en distintas partes de América Latina. Ahora, siento que entendiendo y teniendo ese marco, ese marco que nos ha definido en los últimos 20 años, hay un desafío de construir o de avanzar en lo que se denomina una interculturalidad transformativa o una interculturalidad pensada críticamente. Y eso invita a todos los que no somos indígenas a primero a poder entender quiénes somos dentro de los territorios en los cuales vivimos y habitamos, de nuestras historias familiares, el saber reconocernos lo que somos, y desde ahí también poder iniciar un proceso de aprendizaje, como se dice, Jorge Gaché, que es un antropólogo, bueno, ya murió Jorge Gaché, pero él dejó una huella muy importante e interesante en términos de la formación que se exige para los profesores y profesoras que trabajan en territorios como el nuestro, con estas características, que es el del interaprender. No es solo lo intercultural, no es solo la cultura, sino que también hay que generar ejercicios de interaprendizaje. Y eso implica que un primer desafío que tenemos incluyo dentro de este proceso, creo que sí, ahí sí. No, lo que decía es que algo que inicial o fundamental es que podamos entender cuáles son nuestros marcos de referencia al enseñar, cuáles son las bases epistémicas, ontológicas, culturales de esos marcos de referencia que vamos a utilizar al enseñar. Es decir, voy a trabajar X contenido que está en los objetivos de aprendizaje del currículum escolar en Chile, en las bases curriculares. Bueno, ¿desde dónde voy a mirar ese objetivo de aprendizaje? ¿Qué conocimiento voy a tener a la base? ¿Un conocimiento de base eurocéntrica o voy a abrir mi forma de enseñar a otros conocimientos? Entonces creo que hay que disponerse a eso precisamente, que es algo que Gaché trabajó muy bien con el método inductivo intercultural, que es un método que se posiciona desde abajo y desde una perspectiva crítica y transformativa de la sociedad. Porque si no entendemos eso, vamos a seguir replicando y reproduciendo un tipo de conocimiento, una forma de movernos en el mundo y de pensar cómo debe ser este mundo o cómo necesitaría ser este mundo. Entonces creo que ahí hay algo, que el tener conciencia, una conciencia de lo que somos y una conciencia de lo que buscamos enseñar. Creo que eso es algo que por lo menos lo veo desde esa perspectiva, Gerardo. Dale, muchas gracias. Mira, tenemos algunas preguntas bien interesantes. Voy a leer primero dos, cosas que puedas ir respondiendo, y después dando la siguiente. Alan McDonald nos dice, ¿cómo ves el futuro de la educación intercultural a corto plazo? ¿Cuáles serían los cambios más necesarios para desarrollar mejor el sistema educativo? Y Viviana nos pregunta, ¿cuál es el rol de los estudiantes del sistema escolar en este proceso de repensar la interculturalidad en la escuela? Mira, primero, sobre cómo ve el futuro de la educación intercultural a corto plazo en Chile, si lo vemos desde la perspectiva del Estado, de lo que está haciendo el Estado de Chile, es seguir con la lógica de simplemente promover el respeto y valoración de las lenguas y culturas indígenas. Porque eso es lo que dice la ley indígena, y el Estado de Chile no se ha salido de ese marco. O sea, si lo vemos desde la perspectiva del Estado, vamos a seguir, piensen, pasamos del sector de lengua indígena y ahora la asignatura de lengua y cultura de los pueblos originarios, o lengua y cultura de los pueblos originarios ancestrales, algo así que se generó por parte del Ministerio de Educación. Hubo previamente una consulta indígena, pero una consulta que fue bien cuestionada en términos de su desarrollo, pero si lo vemos desde esa perspectiva, seguimos limitados a una acción muy particular dentro de lo que es la estructura del currículum, de la estructura de la política educativa en el país.
Entonces, desde ahí veo que vamos a seguir limitados a corto plazo. Ahora, cambio necesario, creo, como planteaba, que hay que construir, y la experiencia lo dice, ¿eh? La experiencia, si uno lo ve de manera comparada, como dicen en México, desde abajo y desde adentro. O sea, con las comunidades de base, con los actores en el medio local, movilizando a padres, madres, abuelos, abuelas, a los actores que están en las que están de una u otra manera convocados a relacionarse socialmente en las escuelas. Creo que eso va a dar un sentido distinto a lo que signifique, a lo que implica construir una educación intercultural. Y no solo en el contexto rural, en los contextos urbanos. En Chile, en la actualidad, el 60% de la población indígena vive en contextos urbanos. En Chile, el 40% vive en sectores rurales. Y la tendencia es que la población indígena siga aumentando en contextos urbanos. Tú vas a zonas de Puente Alto, de La Pintana, y lo que tú vas a observar es una población eminentemente de composición indígena. Tú vas al norte, a Iquique, Arica, ocurre una situación similar. Entonces, se requiere que en los contextos urbanos podamos avanzar en una educación intercultural que también deje esa lógica de folclorizar o de creer que porque tú haces el huachipantu ya eres una escuela intercultural. Es mucho más que eso. Porque también ocurre, y te lo podría decir desde la perspectiva que se está dando en las escuelas urbanas con la población migrante. Hacemos la feria gastronómica internacional, las comidas típicas de cada país, y con eso ya creemos que tenemos el carácter de inter. Y como decía antes, es mucho más que eso. Si esto implica ver otras formas de pensar, de vivir, de actuar dentro de la escuela. Entonces, creo que hay a corto plazo, desde la lógica del Estado, seguimos muy restringidos. A largo plazo, esto implica construir un proceso con las comunidades escolares y desde ahí pensar algo distinto. Ahora, el rol de los estudiantes creo que es central. Y lamentablemente, desde la perspectiva también de lo que uno observa, de lo que yo he podido observar en mi relación con la escuela en los últimos 10 años, lo que manda en la toma de decisiones dentro de la escuela y dentro del sistema escolar es una lógica adultocéntrica. Es decir, solo el adulto puede tomar decisiones. Y pareciera que niños, niñas y jóvenes no pueden tomar decisiones. Y ahí nosotros cometemos un error. Y por eso daba el ejemplo del contexto maorí. En el contexto maorí en Nueva Zelanda ya han entendido que a niños, niñas y jóvenes hay que hacerlos partícipes de la toma de decisiones y hay que enseñarles también a tomar decisiones para que puedan construir proyectos de vida, porque finalmente la educación, por lo menos desde mi perspectiva, lo que debe ayudar es a que las personas, independientes de quienes sean, de sus orígenes, puedan construir proyectos de vida. Y lo que nosotros observamos en el caso de Chile es que la educación no te ayuda mucho a construir proyectos de vida. Y te puedo decir que lo observo también cuando uno recibe estudiantes en la universidad. Los estudiantes que llegan a la universidad, en muchos casos, no voy a generalizar, pero lo que me ha tocado observar, no saben tomar decisiones. Y eso se debe a que en la escuela no se les preparó para eso. Entonces creo que, por eso siento que, como dice Viviana, el rol de los estudiantes es fundamental, hacerlos copartícipes de la toma de decisiones para que de esa forma ellos también puedan construir algo que es un derecho humano, el autodeterminarte. Es un derecho fundamental que tienen las personas a la autodeterminación. Entonces, también hay que entender que la escuela tiene que enseñar eso, o el libre determinarnos como personas. Y eso rompe el status quo de la educación con la cual también nosotros fuimos escolarizados. Muchas gracias, Héctor. La colega Mariela Contreras tiene una pregunta también. Aprovechando que, bueno, había otra pregunta antes, pero ya fue respondida, que
hablaba de cómo se hacen los contextos urbanos, y eso ya también fue abordado. Mariela. Hola, buenas tardes. Yo quiero dar las gracias a ti, Gerardo, por promover este espacio tan interesante y necesario, y también por la información que estamos recibiendo ahora, porque no solamente es súper necesaria e importante, sino que el hecho de que, Héctor, tú nos la puedas compartir ya compilada, ordenada, con una perspectiva y encima con otros ejemplos, lo hace más sencillo. Así es que yo tengo, bueno, junto con dar las gracias y felicitar por esto, tengo eh, varias ideas, pero sobre todo también una pregunta respecto de la formación de los estudiantes como profesores interculturales, ya entendiendo que tienen, suponiendo que tienen una base común o una perspectiva sobre la cultura. ¿Tú piensas que es posible extrapolar, que un estudiante que tenga esta formación de profesor intercultural pueda desarrollar su trabajo cercano a cualquier etnia? ¿O piensas que tiene que ser una formación especializada? Y luego, por otra parte, lo que decías de la participación me parece también súper interesante, y creo que choca con la cultura chilena también, porque nosotros aquí en Chile no estamos acostumbrados a participar, ¿no? Porque de hecho nuestras instituciones políticas tienen poca credibilidad, y además que nosotros votamos poco. Votamos una vez cada 4 años, no tenemos plebiscitos, no construimos nada nosotros, por lo que tenemos derecho al voto. Entonces, ¿cómo promover esto también en la nueva generación si nosotros no lo vivimos como realidad? Pero bueno, ese es un comentario. Sobre todo me interesaba lo otro, porque tengo la impresión de que puede existir alguna coincidencia sobre el énfasis de la formación profesional de un profesor intercultural, que tal vez le pueda servir no solamente para el contexto mapuche. Gracias, Mariela. Voy a partir de lo que tú dices, entendiendo lo que implica una formación intercultural, en este caso para nosotros como profesoras y profesores, que somos los que están convocados en el conversatorio, creo que es posible porque la evidencia en distintas partes del mundo primero te indica que es necesario que sea así. Voy a dar un ejemplo. En Canadá, los profesores y profesoras hoy en día, en distintos contextos de Canadá, voy a hablar de Quebec, Ontario, que son de las dos provincias de las más importantes, de las 12 que tiene Canadá. Hoy en día los profesores y profesoras entran a una sala de clase en distintas aulas donde hay, si tú tienes 22 niños, probablemente 12, 15 son extranjeros. Y eso está exigiendo a los profesores, está exigiendo a las facultades de educación de las universidades canadienses a incorporar distintas formas de abordar la enseñanza y el aprendizaje, de diversificar las formas de enseñar y aprender, de incorporar una perspectiva intercultural en la formación de los profesionales de la educación. Nosotros en Chile requerimos de algo similar. Claramente, de acuerdo a los territorios y las características que tienes, tú puedes dar un énfasis para atender ciertas particularidades de los territorios. Pero creo que hoy en día acá en nuestro país es urgente que se salga y se salga también solo de limitar o de restringir todo a lo que implica la relación con pueblos indígenas. Hay que ir más allá de lo que implica la relación con pueblos indígenas. Entender lo que está ocurriendo con la inmigración, que no es algo nuevo, porque el país ha tenido históricamente problemas desde que el Estado de Chile existe para atender la inmigración. Los territorios del centro-sur podrían ser perfectamente hoy en día territorios multilingües, y son territorios mayoritariamente monolingües del español o del castellano. Y eso es a consecuencia de la escuela. La escuela fue la que instaló el monolingüismo en castellano. Y eso, por lo menos desde mi experiencia de investigación,
lo he observado muy bien en contextos como la zona de Traillén o en la Araucanía, en Victoria, donde tú tenías comunidades de inmigrantes en el siglo XX, primeras 2-3 décadas del siglo XX, donde tú ibas a escuchar alemán, francés, mapuzungún y castellano. Vas hoy en día a esos mismos lugares y tú simplemente escuchas castellano. Entonces, eso te habla de que la escuela en Chile, la escuela y la forma de hacer educación requiere de una apertura para poder también abrir las discusiones que se requieren en el sistema escolar. Entender de que no hay una sola forma de entender el mundo. Mira, a mí hay un antropólogo que sigo mucho, que es Tim Ingold, y él plantea, él tiene un texto, un libro que habla sobre, él hace una antropología de las líneas, y en la introducción del libro él plantea algo que es muy interesante. Nosotros hemos estado acostumbrados a creer que los únicos que tienen un tiempo lineal, los únicos que son lineales, eso solo es propiedad del mundo europeo, eurocéntrico, y de ciertos grupos de países de Europa, cuando en realidad las líneas están presentes en todos los pueblos del mundo. Todos los pueblos del mundo hacen líneas. Y esas líneas se expresan en sus caminos, se expresan en su arte textil, se expresan de distintas formas. Entonces, y eso, por eso digo, creo que esto perfectamente requiere y puede ser replicable a distintas facultades de educación. O sea, perfecto, muchas gracias. La pregunta me interpela a mí un poquitito, entonces no sé si me voy a permitir también dar mi percepción bien acotada. Pensando específicamente en la formación de profesores de educación intercultural, que es una iniciativa que está en los 90, tanto en la Universidad Católica de Temuco como en el norte, referido al pueblo aymara, surgen por una necesidad. Bueno, podríamos ver qué ocurrió, que en una carrera está hasta el día de hoy, que es la de la Universidad Católica de Temuco, Pedagogía en Educación Básica Intercultural, contexto mapuche, y otra, la referida netamente al contexto aymara, hoy en día no está. Pero el hecho fue que había una necesidad de base, que fueron demandas educativas indígenas, que bien detalló Héctor, que muchas veces uno dice, no, los últimos años, ¿no? Las demandas educativas indígenas han sido ya de una larga data. Por lo tanto, hay que entender cuál es el contexto y cuál es la demanda de hoy. Y yo creo que hoy en día la demanda por una educación intercultural ya no va exclusivamente a una carrera, sino que la demanda va a una sociedad. Por lo tanto, nosotros debiéramos plantearnos como desafío que las carreras de educación, las pedagogías en sí sean interculturales. Claro, podremos tomar en algún minuto alguna especialización. ¿Es necesario aprender la lengua? Sí, totalmente. En el caso de Héctor y yo tuvimos que aprender mapuzungún. Y eso te permite comprender el otro mundo, porque en la medida de que no entiendes el mundo del otro, mientras no entiendes las expresiones, no llegas a conocer componentes epistemológicos que están a la base del discurso y que pueden pasar muchas veces como palabras. Y uno al traducir pierde el componente epistemológico. Por lo tanto, eso sí, también es necesario. Y también es necesario ver que la inmigración y parte del rechazo a la inmigración en Chile tiene que ver con el componente indígena de la inmigración. Porque cuando nosotros miramos cómo es recibido el inmigrante europeo, es distinto a cuando es un inmigrante boliviano, ecuatoriano, que muchas veces, además de ser inmigrantes, son inmigrantes indígenas. Entonces ahí te da otro componente. Y eso es parte de cómo nosotros también no solo abrimos la escuela, sino que también en este caso apela a cómo vamos a abrir la universidad. Gerardo, mira, disculpa, no, yo quería complementar, solo ahí Rosana Delgado, estaba viendo en el chat, dijo en La Pintana, que existe también una nueva comunidad indígena, y claro, todo queda, dice, dice, sea más que
solo sea multiculturalidad más que interculturalidad, ya que no existe diálogo entre las diferentes culturas. Yo agregaría lo que dice Rosana, que no solamente el diálogo entre las culturas, sino que hay que ir a un nivel de un diálogo entre los conocimientos, porque hay que entender que todo pueblo tiene un marco de conocimiento, y a veces se nos pasa por alto eso. Pasamos por alto que los mapuches, los aymaras, los licanantaes, todo pueblo tiene su marco de conocimiento, y hay que acercarse a aprender, a comprender cómo se entiende ese marco de conocimiento, qué sentido tiene para la vida de las personas. Y no es un conocimiento que está desaparecido, que fue eliminado, ¿no? Esos conocimientos siguen dando sentido a la vida de las personas. Se expresan de distintas formas, porque claro, muchas veces también se ha entendido que hacer educación intercultural o dar respuesta a las demandas de los pueblos indígenas sería retroceder a lo que ocurría 1000 años o 5000 años atrás, y eso no es el sentido de esto. Y creo que nadie de las personas con las que he conversado busca eso, porque entendemos que los contextos en los que vivimos son otros. Pero a pesar de que los contextos son otros, sí se entiende de que el racismo, la discriminación, siguen siendo un problema en nuestra escuela y en nuestra sociedad. Y eso dificulta y limita las posibilidades de construir una sociedad intercultural, interepistémica o dispuesta a aprender. Entonces, ahí hay un tema importante, siguiendo lo que tú dices, Gerardo, y lo otro, lo podemos ver, hay que revisar la expresión de nuestra sociedad. Hay que entender que es una construcción del siglo XIX, y esa construcción del siglo XIX es una construcción de la élite del siglo XIX, y quienes tienen, como decía Mariela, nuestra misma forma de participar es la forma de participar que la élite de este país ha construido, y que ha sido muy útil para tener el poder. Por eso, cuando se inicia un proceso constituyente o de discusión de la Constitución desde otros marcos, se quiebra un poco el status quo, se tensiona, porque quizás nuestra sociedad tiene que caminar a otras formas de relacionarse, y probablemente eso también es algo que a través de estos conversatorios podemos iniciar como discusión, y precisamente esas otras formas de relacionarse implica que discutamos o pongamos en tensión el racismo que hay en la escuela. O sea, eso es algo que limita y restringe una educación desde otras perspectivas. O sea, reconozcamos también quizás hasta qué punto podemos ser racistas. A veces no nos damos cuenta, o discriminamos, no nos damos cuenta. Tenemos que hacer conciencia de lo que hacemos diariamente. Perfecto, nos llega también un comentario, dice, así es la Universidad de los Lagos, dice, como menciona Rosana, que también tiene Rosana comenta que también tiene un programa esta universidad de formación en educación parvularia intercultural. Este es un programa CONADI, nos dice Joy, el cual está pensado en las técnicas en educación parvularia con ascendencia mapuche huilliche y que se desempeñan en establecimientos interculturales. En efecto, nosotros vamos a ir viendo que últimamente se empiezan a ver nuevos esfuerzos por incorporar la educación intercultural y por generar también procesos de formación en educación intercultural. No sé, dejo abierta la palabra, por si alguien más tiene algún comentario, alguna duda, pueda realizarla. Yo tengo un comentario, pero, o sea, una pregunta también, a ver si quieren contestarla o comentarla, porque yo me imagino que no tienen todas las respuestas para esto, pero sí, tanto Héctor como Gerardo pueden ayudar en este sentido, porque
Hay muchas expectativas ahora respecto de la participación y este espacio que se abre, ¿no?, de la nueva constitución y también de los pueblos originarios y cómo vamos a participar en este sentido. Pero ahora viene, o sea, hay que reconocer que estamos como súper superficiales en el tratamiento de la interculturalidad respecto de la realidad que tenemos tan diversa. Entonces, si no lo ven como un problema o una debilidad, o cómo se podría salvar esta situación de la representatividad de los pueblos originarios ahora en esta, por ejemplo, en esta nueva, en lo que tenemos por delante del proceso constituyente, porque, claro, ¿quiénes se arrojan representatividad ahora mismo? Porque, por ejemplo, la gente sigue viviendo su realidad y su relación con el sistema es a través de la escuela o de los servicios es mínimo. En cambio ahora hay una situación política y hay personas que se van a autoproclamar representantes de tal colectivo, de los aymaras, de los mapuches, entonces realmente no creo que representen a todos, pues es el problema que tiene la democracia. Entonces, ¿cómo poder hacer eso? Y también el otro comentario, que si también da tiempo y tienen ganas de comentar, ¿cómo podemos mantener las tradiciones? Pero también cambiando ciertas cosas. Por ejemplo, el machismo de las culturas tradicionales, ¿no? O sea, conservar la cultura, pero dejar no ser tan machistas las nuevas generaciones. Gracias. Mira, desde mi perspectiva, y entendiendo lo que ocurre con la generación de constituciones, como también ya se ha vivido en otras partes de América, con reformas o nuevas constituciones en Colombia, en Brasil. Es cierto, estamos en un debate o en un inicio de un proceso que no dimensionamos muchas veces lo que exige o lo que requiere en términos del compromiso como sociedad, como parte de una sociedad. A mí me interesa el fondo. ¿Qué va a quedar finalmente en el documento en sí, en la nueva constitución? Si vamos a seguir con la tendencia de querer imponer una forma de relacionarse, una forma de entender los derechos de los otros en la nueva constitución, no va a ser muy distinto a lo que tenemos en la actualidad como instrumento. Entonces creo que a mí me surge esa motivación. ¿Qué va a ser el contenido de esta nueva constitución? Es decir, vamos a establecer finalmente el reconocimiento de derechos políticos, de derechos lingüísticos, de derechos educativos para los pueblos indígenas. En Chile se viene prometiendo reconocimiento constitucional para los pueblos indígenas desde el acuerdo de Nueva Imperial, cuando Patricio Aylwin fue a Nueva Imperial, y esa fue una de las promesas que firmó en el acuerdo, en el pacto de Nueva Imperial. Estamos hablando de 1987-1988. Desde ahí hacia adelante, ningún gobierno logró, ni tampoco tuvo el interés, hay que decirlo, de generar ese reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Ahora, reconocer a los pueblos indígenas, como ha ocurrido en otras partes del mundo, no significa que van a cambiar las condiciones asimétricas en las relaciones sociales, económicas, lingüísticas, culturales. Porque también la Constitución establece un marco que te orienta. Son las prácticas sociales las que tienen que ser distintas. Las instituciones tienen que actuar de forma distinta. Pero creo que eso es un tema, porque si piensa desde 1988 hacia adelante, estamos en 2021, el Congreso y el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo omitieron eso por más de 20 años. Hubo una omisión total. Entonces, vuelvo a decir, si vamos a quedar con un texto que tiene una misma tendencia como el que tiene la actual Constitución, en términos de su forma y su fondo, a mí me preocupa eso, o sea, el fondo. ¿Cómo va a quedar esta nueva Constitución? ¿Qué es lo que realmente va a definir? Y lo otro que tú decías sobre el machismo o cómo ir transformando,
Sabe que creo que eso es un tema que se da a nivel transversal en la sociedad y yo recuerdo este año, antes de la pandemia, en el mes de enero, precisamente en un conversatorio, en un taller de discusión que tuvimos en Saavedra, en la zona costera de la Araucanía, una colega, una profesora mapuche, también ponía en discusión ese tema y decía, bueno, si también hay que, como todo pueblo, como toda sociedad, hay que poner en discusión los problemas que se tienen como sociedad, y el machismo es un problema. Ahora, el origen del machismo es algo que podríamos discutir y eso da para largo en términos de los orígenes, quién instala, cómo se genera el machismo, pero claramente ese es un problema tanto para los mapuches como los no mapuches, y en el mundo sigue siendo un problema, o sea, en cómo hemos construido nuestras sociedades. Y eso hay que discutirlo y la educación tiene que aportar a poner en tensión precisamente eso, para revertirlo, para revertirlo, para generar relaciones más simétricas entre nosotros y nosotras, entre todos y todas. Sí, perdón, yo no sé si, sí, yo lo entiendo, pero por ejemplo pienso, me viene a la cabeza, por ejemplo, una ceremonia en particular, ¿no? Aymara, en la que los hombres comen en la mesa y las mujeres comemos en el suelo. Entonces yo creo que si dejásemos de hacer eso, tal vez también se rompería esa tradición. Entonces como pensaba en ese tipo de equilibrios, ¿no? Por ejemplo, yo evidentemente soy feminista, pero cuando estoy con mi pueblo, con la gente, no rompo la tradición. Sí, ahora hay que entender eso, o sea, las tradiciones en sí, como, o cuando hablamos de lo tradicional, ¿qué implica eso? Esas prácticas también han vivido procesos se han ido transformando también. Esas prácticas se transforman y se pueden seguir transformando. Pues, todo pueblo es un pueblo vivo, un pueblo que no está en el museo. Todo, todo pueblo se sigue moviendo en el tiempo y se seguirá repensando en sus prácticas y en su forma de sentir y vivir. Bueno, yo agregaría, Mariela, básicamente que si nos pensamos en el pueblo mapuche, que es como el caso más cercano acá en la Araucanía, pensando en Araucanía histórica, ¿vale? Santiago al sur, un territorio muy, muy amplio. ¿Qué hace que el mapuche se mantenga y mantenga sus costumbres a pesar del genocidio que se ha vivido? A pesar del mestizaje que se ha vivido. Y uno de estos puntos es el control cultural. Los pueblos en general hacen control cultural. Eso quiere decir que van tomando, van leyendo el contexto, van tomando esos nuevos elementos que surgen, se apropian de ellos y lo usan desde la propia lógica cultural. En ese contexto me parece totalmente lógico que en algún minuto se haga una relectura del contexto, de las relaciones, de las formas de comprender y de interactuar, en este caso, entre hombres y mujeres, para poder repensar. Y yo creo que eso es algo que las comunidades lo hacen y me da la impresión también de que es algo que está ocurriendo. Pienso específicamente cuando nosotros vemos, yo sigo algunas ex colegas, perdón, ex compañeras de universidad por Facebook, por redes sociales, y veo a una colega, mujer mapuche, en su comunidad, con todo el apoyo de su comunidad, jugando palín, haciendo palín, que es una actividad que netamente histórica ha sido del hombre, ha sido un deporte netamente masculino. Pero hoy en día ya las comunidades han releído y muchas comunidades han visto que eso no es necesariamente algo de exclusividad femenina. Y eso no va como yo lo impongo desde un discurso oficial, sino como la comunidad lo lee, lo interpreta y lo consensúa internamente. Y eso es parte también de los procesos dinámicos que refiere Héctor y que son propios de todas las sociedades, así como en algún minuto se aprendió el machismo.
¿vale? Recordemos que originalmente, yo no sé cómo habrá sido en el contexto aymara, pero el pueblo mapuche originalmente es matriarcal, no patriarcal, ¿vale? Entonces, en algún minuto se aprendió el patriarcado, en algún minuto se tendrá que cuestionar, por lo tanto, ¿vale? Después de 200 años de invasión española, se asume un modelo más patriarcal de una familia más pequeña y se empieza a dejar poco a poco la idea de la familia ampliada, hasta lo que llegamos hoy en día, bueno, ya varios siglos después, terrenos parcializados, una familia mucho más nuclear, aunque siga latente también esta idea de familia ampliada, de comunidad, pero con estos sesgos que tú también nos vas mencionando. Y respecto de la idea de educación e interculturalidad, yo plantearía que en la Constitución lo que importa va a ser cuál es la concepción que nosotros vamos a plasmar de educación. Vamos a seguir plasmando esta idea de colonización a través de la educación, porque la colonización no ha ido solo hacia los pueblos indígenas, como muy bien decía Héctor. ¿Por qué? Por ejemplo, en zonas como esta, Valdivia. ¿Qué cantidad de gente es hablante del alemán, por ejemplo, que es la colonia más grande que hay y que hasta el día de hoy se manifiesta, o en Osorno, Frutillar? Es escaso, ¿vale? Entonces, si nosotros, o también es una lógica colonizadora del pobre, donde al niño pobre se le enseña que, de alguna manera, él se va a mantener pobre y y que es normal que tenga menos oportunidades que un niño que nació en una familia acomodada. Entonces ahí depende de cuál es el proyecto, ¿vale? De cuál es el proyecto que nosotros vamos a levantar, y ahí es donde tenemos que tener bastante eh, énfasis y cuidado a la hora de discutir, y también en el minuto que podamos también ver si se aprobará o no la nueva propuesta de constitución. Bueno, doy en honor también al tiempo, doy una última vez la posibilidad de si tienen alguna duda, si tienen algún comentario. Si no, ya pasaríamos a cerrar nuestro conversatorio de hoy. Perfecto, no habiendo más preguntas, bueno, comentamos que en el chat pueden ver el link con el cual va a quedar la grabación del conversatorio sobre YouTube, para que puedan guardarlo, puedan ir viendo a posterior, también compartirlo. Ha sido una jornada muy interesante. Quisiera agradecer a todos los participantes, a los estudiantes de pregrado. Tenemos también estudiantes doctorales de esta y otras casas de estudio que se han unido. Agradecer también a Héctor por tu buena disposición, por tu amabilidad, y también por tu claridad al momento de exponer todo este conocimiento que tú has construido ya durante este tiempo. Nos sumamos también a los agradecimientos y los buenos comentarios que están saliendo ahora a través del chat de esta videollamada. Héctor, algunas palabras finales, por favor. Gerardo, bueno, agradecer también a ustedes el espacio de conversar, de abordar lo que uno trabaja. Yo diría palabras finales. Hoy en día el sistema escolar a los profesores y profesoras nos entrega una herramienta que es muy interesante, que creo que hay que aprovechar, y paso el dato o a ustedes que están en formación como profesores y profesoras, que es la posibilidad de la formación o de la autoformación en las escuelas. Hoy en día las comunidades educativas, los profesores y profesoras tienen esa oportunidad de generar sus propias instancias de formación docente. Y eso está en desarrollo, está en construcción. Y creo que esa instancia, dentro de las escuelas, que es lo interesante,
no necesariamente depender de un organismo externo que te venga a capacitar, que te venga a decir cómo tienes que trabajar, sino que tú como equipo docente tienes la posibilidad de pensar otras formas de trabajar. Y siento que desde ahí, algo final para cerrar, que debiéramos nosotros trabajar es que podamos aprender a, primero, reconocer que hemos sido colonizados y como sujetos que han sido colonizados necesitamos descolonizarnos. Y si nos descolonizamos, vamos a entender y vamos a construir probablemente una sociedad distinta. Y eso no es algo nuevo, es algo que ya se viene, como tú decías, Gerardo, discutiendo. Los pueblos indígenas han puesto ahí el tema en el caso de nuestros contextos, y creo que hay que hacer ese trabajo de usar estas instancias de formación como profesor y profesora para repensar la educación y cambiar la lógica que ha sido muy cómoda, muy útil a la estructura de poder que ha definido una educación que en los últimos 40 años se maneja y funciona en una lógica de mercado. Y que eso es precisamente algo que nos ha impedido pensar otras educaciones. Así que te agradezco el espacio, Gerardo, al equipo y a cada una y uno de los asistentes. Muchas gracias nuevamente, Héctor. Agradecemos también al equipo que está detrás de este segundo conversatorio, en especial a la colega Carolina Belmar, que está coordinando todos estos conversatorios, quien tiene todo un trabajo de gestión que permitió estar hoy día y tener esta grata conversación. Agradecemos también al proyecto de formación inicial docente de nuestra Universidad Austral de Chile, y quedamos hasta aquí. Nos vemos en el próximo conversatorio, el próximo día martes, con una temática ya vinculada a los procesos de inmigración en nuestro país. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Hasta luego, que estén bien.